Hola jóvenes, ¿cómo están? Les hago una pequeña explicación de la actividad que tienen para el día martes. El tema que estamos abordando se llama notación científica. Como tal les había explicado en clase, la notación científica se utiliza para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas por medio de potencias en base 10, tal como les estoy resaltando a continuación. De acuerdo a eso, existe una regla que dice que para que la notación científica esté correctamente expresada, el número que está antes de la coma debe estar entre 1 y 10. Y siempre debe existir una potencia en base 10. Ahora, dependiendo del número, podemos tener exponentes positivos y exponentes negativos, lo cual veremos más adelante. En la siguiente parte hay varios ejemplos que explican si son o no son números en notación científica. Por ejemplo, 38,9 por 10 a la 6 no lo es, debido a que 38 no es un número que está entre 1 y 10. Recuerden, es los números que están antes de la coma. Acá está el 38. 38 no está entre 1 y 10. El siguiente dice, el número que está antes de la coma es el 0, por tanto tampoco está correctamente expresado porque el 0 no está entre 1 y 10. Y 3,89, aunque el número 3 sí está entre 1 y 10, falta la potencia, es decir, el número que da por 10 y un exponente. Entonces ninguno de estos tres ejemplos puede estar correctamente escrito en notación científica. Les dejé en la plataforma varios recursos que pueden utilizar. Entonces, les estaba comentando que hay varias formas para expresar cantidades en notación científica. Miremos a continuación los siguientes recursos. Les pido el favor de que revisen los recursos que les he dejado en la plataforma para que puedan guiarse en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este recurso que les dejé. Las potencias en base 10. Existen potencias para números muy grandes. Como verán a continuación, el exponente del 10 es positivo, son números mayores a 1. Cuando llegamos a números menores que 1, deci, centi, el exponente decrece y ya es negativo. Por ejemplo, en el caso que vemos a continuación dice 0,002, ¿qué significa? Que antes del 2 hay 1, 2 y 3 posiciones decimales. Por ende tenemos 10 a la menos 3. En el caso que está a continuación sucede lo mismo. 0,05 hay 1, 2 posiciones decimales antes del 5. O sea que el exponente queda 10 a la menos 2. En los ejemplos de arriba dice 5000. Si miramos y tomamos solamente el número que está entre 1 y 10, es decir, el 5, estaríamos diciendo que hay del 5 hasta el último 0 hay 3 posiciones decimales. Por ende, es 5 por 10 a la 3. 400. Si tomamos el 4, que es el número que está entre 1 y 10, entonces sería 1 y 2 posiciones decimales, sería 4 por 10 a la 2. Y si tomamos el 30.000, el 3 sería el número entre el 1 y el 10, por ende habrían 4 posiciones decimales, entonces sería 3 por 10 a la 4. La notación científica la pueden ver a continuación. Por ejemplo, en el ejercicio que está en verde, podemos notar que si vamos a escribir correctamente notación científica no nos serviría, puesto que el número que está antes de la coma, que es el 256, no está entre 1 y 10. El único número que nos serviría es el 2. Es decir, que la coma tendría que correrse desde donde está originalmente hasta llegar al 2, una y dos posiciones a la izquierda.
entonces quedaría por 10 a la 2. Siempre que nos devolvamos en la posición decimal, el exponente será positivo. Y siempre que avancemos hacia la derecha, como el ejercicio que está en azul, va a ser el exponente negativo. Por ejemplo, si tomamos el 4, que es el único número entre 1 y 10, contaremos que hay del donde está la coma actualmente hasta el 4, 1, 2, 3 posiciones decimales, pero como hemos avanzado hacia la derecha, el exponente será, por ende, negativo. A continuación, también les he dejado otros recursos, por ejemplo, en el que pueden jugar y practicar. Dice, expresar en notación científica la siguiente cifra. Si observamos dónde está el punto o la coma decimal, tenemos que desplazarla hasta que tomemos solamente un dígito entre 1 y 10, es decir, hasta el 4. Todos los números que están después del 4 hasta el punto los debemos expresar en notación científica. ¿Cómo? Tenemos que irnos desplazando 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones decimales, pero hacia la izquierda, por ende, nuestro exponente será positivo, tal como vemos a continuación. Nos hemos desplazado 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones decimales, por ende será 4,6 o 4,69 por 10 a la 6. Lo mismo a continuación, del punto decimal hasta llegar al 1, tenemos que desplazarnos 2 posiciones decimales. Entonces será 1,9 por 10 a la 2. A continuación se invierte el proceso. De donde está el punto, lo debemos correr hasta que encontremos un número que esté entre 1 y 10, es decir, hasta el 8. Por ende, debemos mover el punto decimal 1, 2 y 3 posiciones. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces será negativo. Una posición, 2 posiciones, 3 posiciones. Y ahí quedaría correctamente expresado. Acá dice 100 millones. Entonces debemos correrle el punto hasta después del 1, hacia la izquierda. Quedará por 10 a la 8. Acá es al revés. Nos vamos a mover el punto hasta que esté después del 4, porque es el número que está entre 1 y 10. Y vamos contando posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 posiciones. Con base a eso podemos realizar el taller que les he dejado a continuación. Muy claramente les dije durante la clase y en el mensaje que les dejé en el modo, les dije los 5 primeros ejercicios. Este es tal hasta donde vemos en este momento. No es necesario que copien y que desarrollen los demás ejercicios. El primer punto dice, escribe los siguientes números con todas sus cifras. 4 por 10 a la 7. Les mostraré a continuación qué significa eso. Habíamos visto que cuando el exponente es positivo es porque nos hemos movido de donde está el punto actualmente, es decir, después del 4 tenemos que movernos 7 veces. O, en pocas palabras, agregar 7 ceros después del 4. Por ejemplo, escribimos el 4, el punto decimal, y ya sabemos que un número después de su punto decimal, cuando es una cantidad entera, tiene tantos ceros como nos imaginemos. No importa cuántos, pueden ponerle 10, 1000, todos los que quieras. Eso no va a dejar de ser un 4. Como el ejercicio nos pide que sea por 10 a la 7, me están queriendo decir que esta posición implica
agregarle 7 ceros al número 4. Por ende, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Los demás no los necesitamos. Por ende, 4 por 10 a la 7 será lo mismo que 40 millones. Lo mismo el ejercicio a continuación, 5 por 10 a la menos 4. Nos está diciendo que antes del 5 hay 4 ceros. ¿Por qué antes? Porque el exponente nos está diciendo que es una cantidad negativa. Entonces será como vemos a continuación. Ponemos 4 ceros, 1, 2, 3, 4 y el 5, es decir, 0,005. Y así sucesivamente con los demás ejercicios. El segundo punto es similar. Escribe estos números en notación científica. ¿Qué significa? Ya no les estoy diciendo que me adicionen los números. Antes les estoy diciendo que lo recorten, es decir, que escriban la potencia indicada. Si utilizamos la plataforma que habíamos, el recurso que les había enviado, este que les estoy mostrando a continuación, siempre que necesitamos escribir en notación científica, vamos a escogerle el primer número que encontramos que esté entre 1 y 10, en este caso el 1. Entonces no debemos moverlo hacia la derecha y cada vez que nos movemos hacia la derecha el exponente será negativo. De esta manera, ¿a cuál se parece? Al del B. ¿Cuántas posiciones decimales nos tenemos que mover desde la coma hasta donde está el 5? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir que esto será el equivalente a 5 por 10 exponente menos 6. Pero si el número no es un número decimal que empiece por 0, pues no es un número que empiece por 0, es decir, no es una cantidad pequeña, por ende el exponente será positivo. Por ejemplo, si nos movemos hacia la izquierda donde les estoy señalando, hasta que lleguemos al 8 nos tenemos que mover 3, 6, 7, 8, 9 posiciones decimales. Entonces serán 4,8 por 10 a la 9. El siguiente es similar, solamente que con unidades. 150 millones es similar a este caso. 1,5 por la cantidad de posiciones decimales que me tengo que desplazar. Todos estos son siempre con exponentes positivos debido a que son cantidades mayores que 1. 54.900 millones, 300 millones, 1.200.000, 150 millones. Los ejercicios que siguen a continuación dicen cuál debe ser el exponente que debe irle en la cantidad. Aquí ya está correctamente recortado, 3,57. ¿Cuántas posiciones nos hemos movido desde donde está el último dígito hasta el 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Por ende será 10 a la 6. En los ejercicios que están en la columna derecha, por ejemplo, dice, como este es un número muy pequeño con decimales, serían hacia la derecha, es decir, el exponente será negativo. 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, será por 10 a la menos 5. Y lo último se puede realizarlo utilizando una calculadora científica. Únicamente colocamos los valores que tenemos en esta sección y ya ella nos va a dar un resultado. Por ejemplo, utilizamos estos valores, los de abajo y el resultado de acuerdo a lo que nos quede. Si es un número que empieza por 1 o cualquier otro número que sea mayor que 1, va a tener una notación con exponentes positivos. Pero si por el contrario nos da una cantidad decimal 0,0 y así sucesivamente, tendremos que realizarlo como un ejercicio donde el número del exponente será negativo.
No siendo más, los dejo. Lo que necesiten con mucho gusto. Hasta luego. Que estén muy bien.